Entonces, esas eran las características de un gobierno mundano, terrenal. Y a veces, mis hermanos, esto lo vimos porque cuando escuchamos el reino de Dios, a veces nos vienen las mismas ideas o muy parecidas, ¿verdad? Un rey en su trono ejerciendo gobierno y dominio y a veces nos imaginamos a Dios también haciendo eso, obviamente con un buen corazón, ¿verdad? Pero ejerciendo un reinado de ese tipo, ¿sí? A veces hasta ahí llega nuestro concepto y pensamos, pues sí, que Dios nos gobierne. Pero es mucho más allá lo que es el reino de Dios o la manera en que el Señor está anunciando. Acuérdense que ese reinado de Dios es un proyecto desde el inicio de los tiempos, desde que Dios iba a hacer su creación, ese proyecto de creación en el cual iba a funcionar todo lo que Él creara, ese es el reino de Dios. Vamos a ir analizando cuáles son las diferencias entre lo que nosotros o humanamente concebimos como un reino, un reinado, un ejercicio de gobierno, y vamos a ir encontrando la riqueza de lo que Dios quiere decirnos de la manera en que funciona su reino. Y vamos a ver que sí hay algunas diferencias. La primera diferencia vimos en una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron poder, ¿verdad? Le dijeron, queremos estar nosotros, ser tus principales, a estar a tu diestra y a tu siniestra. ¿Y se acuerdan lo que les dijo Jesús? Que ese lugar solamente lo determinaba Dios. Ajá. Y después, a ver, ¿quién se acuerda qué otra cosa les dijo Jesús? Que el mayor tenía que servir. Exactamente, les dijo, entre los gobiernos del mundo, así funciona, ¿verdad? Que quieren tener el poder y que quieren señorear y que quieren gobernar y que quieren estar encima de todos. Pero así no funciona. Lo que yo vengo a hacer entre ustedes no tiene que ver nada con eso. Les dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hasta ahí nos quedamos la vez pasada, viendo que el Señor traía una propuesta diferente, tal vez hasta contraria a lo que humanamente incluso sus discípulos esperaban del reino de Dios. Acuérdense que Israel traía la promesa de un Mesías y ese Mesías era alguien que venía con poder, con autoridad, pero en el sentido militar y político, para darle liberación a la nación y regresarlos a la época, regresarlos a las condiciones ideales que se dieron bajo el gobierno de ¿cuál rey? ¿Se acuerdan? El rey que representa el momento ideal del reino terrenal de Israel. ¿Se acuerdan cuál rey era? Fue David, bajo el cual el pueblo de Israel o la nación vio su periodo más próspero. La idea de nación próspera y poderosa fue bajo el reinado de David y un tramo de lo que fue Salomón. Y cuando el pueblo de Dios entendía que venía un Mesías a darles, ¿verdad?, esa promesa de tener nuevamente ese reino, se imaginaban que los iba a traer una libertad política, militar, y Jesús no vino a presentar nada de eso. Por eso les decía yo que entre los judíos no reconocen a Cristo Jesús como ungido, como Mesías, porque no les dio ese tipo de libertad que el pueblo judío esperaba. Ellos no ven la riqueza de lo que vino a traer como reino, del cual nosotros somos herederos. Por eso necesitamos saber cuál es ese reino y de qué hablaba Jesús cuando vino a predicar su reino. Muy bien, hasta ahí es más o menos a grandes rasgos lo que hemos visto en las tres anteriores sesiones. Ahora, déjenme ponerles lo que sigue. Bueno, en la mente de Dios, la función de su reino o cómo va a trabajar su reino o los principios, ¿verdad?, para que su reino
tenga vida y se pueda completar ese proyecto, no comparte, no es la misma visión de la visión terrenal, mundana o humana del reinado. Aquí, más bien, los fundamentos para entender la dinámica del reino de Dios, quiero que los entendamos en un término orgánico. El reino de Dios viene a ser en términos más orgánicos, y para expresar un poquito mejor esto, quiero que podamos remitirnos a una parábola, la parábola más chiquitita de un solo versículo que nos dio Jesús, o una de las parábolas más chiquititas, que está en Lucas 13:19, ¿sí? Cuando el Señor quería expresar a sus oyentes, ¿verdad?, lo que era el reino de Dios, ponía ejemplos pues de la vida cotidiana que pudieran servir para que ellos tuvieran un entendimiento más correcto. No les habló en los términos políticos porque eso es lo que ya todos pensaban. Más bien quería quitar esa idea y poner la idea de alguna manera, plantearla de una forma que ellos pudieran entender lo que Dios quería hacer y los términos, los fundamentos de su reino. Entonces les dice esta parábola, a ver, ¿con qué compararé el reino de Dios? O sea, como diciendo, a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué ejemplo les pongo? ¿Cómo lo voy a comparar? ¿Cómo les hago entender? Y entonces les dice, bueno, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esa es toda la parábola, eso es lo que quiso decir que es el reino de Dios. Y quiero que entendamos un poquito, junto con algunos otros pasajes de la Biblia, lo que es un reino orgánico o la visión, ¿verdad?, que para nosotros Dios la puso a través de la naturaleza, pero que expresa principios en los cuales Él quería fundamentar el funcionamiento de su reino. Por eso les decía, no solamente es servicio, cuando el Señor dijo, el que quiera ser el mayor tiene que servir, está bien, pero no solamente habla de servir y ya, hay algo más profundo. Y aquí la idea, hermanos, del árbol es precisamente cómo es que una semillita tan pequeña, puesta en un entorno ideal como es la tierra, ¿verdad?, una semilla de mostaza que está sembrada en la tierra, puede hacer que esta pequeñita semilla, tan diminuta, pueda de alguna manera explotar la grandeza de lo que tiene adentro, ¿sí? Una semilla contiene, por decirlo así, la grandeza de la planta, del árbol o de la plantita, ¿verdad? Pero la tiene pequeñita y la tiene comprimida y la tiene latente en un espacio diminuto. Cuando entra en contacto con la tierra y la tierra le aporta los nutrientes que necesita la semilla, entonces esa semilla puede ser plena, puede alcanzar la plenitud para lo cual fue creado. Y escuchen bien y mantengan en su mente esta expresión de plenitud, ¿sí? El reino de Dios lo que hace es proveer plenitud a todas las cosas o a todas las criaturas o todo aquello que forma parte de su reino. Y esa es la gran diferencia entre gobierno y servicio. No simplemente se trata que yo te mando y yo te ordeno y tú me obedeces porque yo soy superior, a proveerte todo lo que tú necesitas para que seas pleno, para que aquello por lo cual tú fuiste diseñado lo puedas desarrollar a plenitud. Esa es la diferencia del reino orgánico que nos plantea Jesús. Si se dan cuenta, mis hermanos, el mismo Salmo 1, un salmo hermoso que a todos nos gusta, era bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta persona que es bienaventurada y que de alguna manera es plena porque no le hace falta nada, porque lo tiene todo, en el sentido de desarrollar lo que el contacto con la palabra de Dios le da. Es decir, la palabra de Dios provee plenitud
a este varón que es bienaventurado y lo compara con algo que nos recuerda un poquito lo que dijo Jesús en la parábola. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo 3, mis hermanos, expresa la plenitud en toda su expresión que produce el contacto con el reino de Dios. Es decir, como lo expresa el Salmo, ¿verdad? En deleitarnos en su palabra y ponerla por obra, nos coloca dentro de su reino y produce en nosotros una plenitud donde dice aquí, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, a este árbol, su forma más plena, en la que no le falta nada, en la que se desarrolla tal cual como es, con plena libertad, crece y hace todo para lo cual fue hecho, pues es un árbol que tiene tierrita, que tiene sol y que tiene agua. Y aquí dice que este varón, esta persona bienaventurada, que está a través del contacto con la palabra, ¿verdad? Fundamenta su vida sobre los principios de este reino, es pleno, es decir, es como un árbol que sus elementos, su entorno le proporciona todo lo que necesitan y entonces el árbol puede crecer y puede llegar a ser lo que en el plan de Dios, o sea, para lo cual fue hecho, puede cumplir a plenitud su función dentro del plan de Dios, que en este caso de un árbol, pues es crecer, dar sombra, dar cobijo a las aves del campo donde hacen ahí sus nidos, que se alimenten, dar fruto, dice aquí, da fruto a su tiempo. O sea, ¿para qué fue hecho un árbol? ¿Cuál es su razón de ser de un árbol? Y lo podemos ver en todas estas cosas, ¿verdad? Crecer, ser frondoso, brindar cobijo, es decir, que sirva para que las aves hagan ahí su nido, que dé sombra, que dé alimento. Eso es lo más pleno, eso es un árbol contento y que puede decir, no me falta nada de la vida, todo lo tengo. Este es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y entonces lo que expresa es plenitud, ¿sí? Si se dan cuenta, no es como el jefe, el gobernante que le exige a las criaturas qué tienen que hacer, haciendo uso de autoridad. Tú, árbol, tienes que hacer esto. Tú, o sea, todos los elementos vivos de un reino no está haciendo un ejercicio de gobierno en el sentido humano, sino en el sentido orgánico. El reino es Dios dando plenitud a todos, proveyendo de todo lo que necesitan para que puedan ejercer la función para la cual fueron creados. Por eso, en la parábola de Lucas 13:19, habla de ese árbol que se hizo grande y creció, se hizo tan grande que dio hogar a las aves para que se anidaran ahí en sus ramas, y es una manera de expresar algo pleno, que no le falta nada, ¿verdad? Lo ideal, la vida ideal de un árbol es esa, y su función que cumple dentro del reino, o para lo cual fue hecho, es eso. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que el ejercicio de la autoridad, como lo entendemos humanamente, no tiene nada que ver con lo que Dios quería hacer. Por eso dice, el mayor debe servir, es decir, el mayor bendice con lo que es a todo lo que está a su alrededor, es decir, se pone a su servicio, no en el sentido, nosotros entendemos el servicio pues en el sentido de humillarnos y de ser humildes, o sea, sí está bien, pero es mucho más allá. Si yo soy autoridad en mi casa, si el Señor puso una autoridad sobre mí, mi trabajo no es ejercer dominio en el sentido de estar ordenando y decir qué sí hacer, qué no, sino proveer esa plenitud para que mi esposa, mis hijos y todo lo que esté bajo mi hogar sean plenos, se desarrollen y hagan
y cumplan sus propósitos para el cual fueron hechos. Esa es la verdadera autoridad del reino de Dios. Por eso no se ejerce por la fuerza, por eso no es con autoritarismo, por eso no es en el sentido de gobierno, pirámide de poder, ¿verdad? Para Dios no funciona de esa manera. Quiero ponerles un ejemplo. Esta vendría siendo lo ideal del reino orgánico. Miren, dice aquí, hablando del reino de Dios, su reino funcionaría como la tierra, donde pueden sembrarse miles de semillas de todas las especies, y éstas pueden germinar y crecer y desarrollarse con plenitud. Cada criatura existente es como una semilla sustentándose y creciendo en Él, o sea, en Dios, ¿verdad? Como siendo Él una tierra fértil, en donde todo lo que cae crece y se desarrolla plenamente. En este caso, las semillas, ¿verdad? Estableciendo así una conexión viviente entre criaturas y creador. Imagínense la tierra que provee nutrientes y que da vida, ¿verdad? Conectada con todas, en este caso las plantas o las semillas que caen ahí y que crecen. Y entonces la misma tierra se da para que todo crezca, todo cuanto cae, todo cuanto tiene sus raíces en esta tierra, va a ser pleno y va a desarrollarse hasta cumplir con toda su razón por la cual existe, ¿sí? Esa es la esencia del reino de Dios. Una permanente impartición de su propia esencia y naturaleza en sus criaturas. Eso es un verdadero reino en el sentido orgánico como Dios lo ha expresado. Por eso es que Él es parte de todos en el sentido de que de Él salimos, en Él vivimos, somos de Él, para Él. Él nos provee todo lo que necesitamos. Separados de Él, nada podemos hacer. Y otra vez hace la referencia a una rama de una plantita, ¿verdad? De una vid. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. Entonces, pegados a mí, unidos a mí, están siendo parte de ese reino donde la vida de Dios fluye a través, desde la tierra, ¿verdad? A través de toda la savia de las plantas, y puede esa plantita ser plena, ¿verdad? Dar su fruto. Una ramita que no está dando fruto, que está enferma o que está despegada, ¿verdad? Que se ha roto de su rama, pues se va a secar y va a morir, y dice que va a ser quitada, echada afuera y echada al fuego. ¿Por qué? Porque está fuera del reino, está despegada de la vida que proviene de Dios y que a través de Dios, como un ejemplo, ¿verdad?, de tierra fértil, provee de su ser, de su vida, de su esencia, de su naturaleza a todas sus criaturas. No es un rey que está arriba con corona, sino es el que sirve a todos. Es el que está ahí para dar plenitud a todos. Por eso el mayor debe servir, y el mayor es el rey, ¿verdad? Y el rey es el que se pone a servir, el que da de sí, el que provee la vida, el que da todo lo necesario para que todas sus criaturas manifiesten y disfruten plenitud. Ese es el reino. En la naturaleza, Él revela sus propósitos a través de cosas que nosotros vemos en la naturaleza. Otro ejemplo es como un cuerpo donde millones de células participan de una sola sangre, de una sola vida, y se mueven todas en una perfecta armonía. Nuestro cuerpo, lo que nosotros somos físicamente, está compuesto por millones de células, y cada célula es una unidad viviente. Pero no cada una trabaja para sí mismo, sino que cada célula ejercita una función. Está unida y ligada a las demás células, donde juntos forman tejidos, y los tejidos juntos forman órganos, y los órganos juntos forman sistemas, y el sistema da funcionalidad a todo un cuerpo. ¿Pero qué los une? Una misma vida, una misma sangre, una vida fluyendo en un cuerpo, donde hace que todas las células se mantengan
comprometidas y haciendo su trabajo, no importando qué tipo de trabajo es, qué le tocó hacer. Pablo mismo pone el ejemplo, ¿verdad?, con los órganos del cuerpo. Unos son mano, otros pie, otros oído, otros ojo, pero cada uno no ve para sí mismo si le tocó algo mejor o peor que a otro órgano. Cada uno hace y cumple con su trabajo. Todos trabajan en armonía para un bien común. Por eso es que también somos un cuerpo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo y toda la iglesia cumple este propósito, ¿verdad?, de ser diferentes funciones en un organismo que le da vida y existencia, en este caso, a Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Todos estos principios, mis hermanos, van orientados al plan original de Dios de cómo es que quiere que funcione su reino. Y entre más comprendemos estos principios, más nos alejamos del modelo humano de reino, ¿verdad? No es simplemente alguien que ejerce poder y se pone a mandar. No está hablando de eso. Un reino no consiste solo en ejercer autoridad o dominio. Eso es demasiado terrenal y bajo. Eso es para criaturas limitadas, eso es para hombres, eso es para humanos. Eso no corresponde a lo que Dios determinó como su reino. Y por eso el mayor, en este caso la tierra, que es la que provee vida para todos, es la que se pone a servir y es la que le da crecimiento y es la que le da sustento a cada una de sus criaturas, porque teniendo la vida vegetal en perfecta armonía y saludable, pues los demás, las aves del cielo, también encuentran alimento ahí, también encuentran donde anidar, también proporciona la sombra que le da a otras vidas, a otras especies. Y si se damos cuenta, entramos a lo que es una armonía en el sentido biológico, en el sentido de un ecosistema donde el sustento de la vida se mantiene por el ejercicio de cada uno de los elementos, ¿verdad? Que cada parte se integra, interactúa y favorece con todos los demás elementos. Nuevamente, ¿verdad?, estamos viendo algo que se integra en una armonía, aunque sean diferentes, aunque hablemos de los vegetales o de los animales, juntos se armonizan, y eso es la naturaleza. Dios plasmó ahí principios en los que funciona en este mundo el aspecto natural, y con esto nos da a entender cómo es que Él ha planeado su reino. Obviamente viene el hombre y destruye todo, quita esa armonía y distorsiona todo, y bueno, Él destruye y hace muchas cosas por efecto del pecado, obviamente, porque no entendemos cuál es la práctica correcta de los principios del reino de Dios. Por eso es importante comprender este aspecto orgánico del reino de Dios. Y quiero que terminemos con una historia que ustedes conocen. Al ratito que se vayan a dormir, lean Daniel 4 y vean la congruencia de lo que está pasando con esta visión del rey Nabucodonosor y con lo que estamos hablando de los principios del reino de Dios. Era el rey, digamos, principal. Babilonia era una de las naciones más grandes, más prósperas, más poderosas. Y vean lo que le dice Dios a Nabucodonosor a través de esta visión. Dice aquí Daniel 4, versos del 10 al 12. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en el medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Si se dan cuenta, mis hermanos, hasta ahí la función de lo que es un rey o un reinado en la visión de Dios
está hablándole a un rey, al rey de la nación más fuerte del mundo en aquella época, y lo hace ver un reinado a la manera de lo que es el reino de Dios. Y es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? La visión que tuvo era ese árbol grande que daba sustento a todo. Y después Daniel le va a decir, ¿verdad? Ese árbol era su majestad. Ese árbol eras tú, rey Nabucodonosor, de la manera en que Dios ve tu reino. O sea, para Dios el reino no es solamente ejercicio de poder y simplemente ordenar. Él pudo verse por la medio de la visión de Dios como ese árbol. Él, obviamente le tuvieron que decir que ese árbol era él, pero para darle una mala noticia, desgraciadamente, ¿sí? Dice en el verso 31 de ese mismo capítulo de Daniel, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. A lo mejor se acuerdan de ese pasaje cuando Dios humilla al rey Nabucodonosor, porque después de ver esta visión se le olvida y él dice, ¿verdad?, que Babilonia es grande por él, porque él es grande, porque humanamente él lo puede todo, y se olvida de darle la gloria a Dios, y dice aquí que el reino le va a ser quitado, y es cuando anda como bestia, ¿verdad? Y lo pone a vivir como una de las criaturas que vivía a la sombra de ese árbol. Es decir, le quita la autoridad de rey y lo pone a vivir como una de las criaturas hasta que se humille y pueda reconocer. Conocemos esa historia, esa parte de la historia, ya hemos entendido que se trata de humillar al rey porque no le dio honra a Dios, pero lo que quiero es que pongamos atención, es la visión que Dios pone en el rey Nabucodonosor de lo que es su reino y de lo que es la figura de él como autoridad, como rey. Y es precisamente un reino orgánico, un árbol frondoso que da sustento a todo su reino a través de él dar vida, ¿verdad? De él proveer sombra, proveer alimento, proveer cobijo, es decir, le está diciendo, entiende lo que debe ser tu reino y cambia de actitud, porque tu reino en términos humanos no va a prevalecer y el reino en términos orgánicos es así, como un árbol. Y nos remite a la parábola del grano de mostaza, ¿verdad? Donde dice el reino de Dios es como una semilla, ¿sí? Tanto este pasaje de Daniel como la parábola de la semilla de mostaza, como el Salmo 1, nos remiten a la misma idea de plenitud y nos remiten a la misma idea de un árbol que es de alguna manera un ejemplo que todos conocemos, que todos hemos visto cómo es pleno y cómo al desarrollarse plenamente brinda, digamos, servicio, ¿verdad? Sirve a los demás, dándoles alimento, dándoles cobijo, dándoles sombra. Por eso es que el reino de Dios no se puede ver desde los lentes del poder humano, porque funciona completamente diferente. Este reino, mis hermanos, que viene a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que primeramente necesitamos a Dios como esa fuente de toda plenitud, de toda vida. Y lo siguiente es que el estar bajo su reino no quiere decir simplemente obedecer en términos de mandato, ¿verdad?, a un rey porque él manda. No, quiere decir conectarnos a la vida del rey, a la vida de su reino, en donde nosotros podemos tomar plenitud, podemos ser plenos y desarrollarnos conforme a los propósitos que él nos dio a cada uno de nosotros. Esa es la verdadera visión del reino de Dios. Eso es lo que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo. Y él poniéndose como principal ejemplo, ¿verdad? Dice que él vino a servir, no vino a ser servido.
y vino a dar su vida. Él siendo el mayor, Él siendo el principal, Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a anunciar que de esta manera funciona su reino. Y lo importante, mis hermanos, es que nos provee a nosotros de todo lo necesario. Sin Cristo no somos nada. En Cristo lo tenemos todo, ¿sí? Entonces podemos ser plenos, podemos llegar a la meta de lo que el Señor se propuso para nuestra vida desde antes de que existiéramos, no porque seamos muy obedientes ni porque seamos muy sometidos, ¿verdad?, a su autoridad, que obviamente sí lo somos, pero no es en ese sentido de el rey que manda y que hay que obedecer. Es en el sentido de estar conectados a Él, de permitir que su vida, su esencia, su amor, su savia, como hablando de un árbol, penetra en nuestra vida. Y eso lo podemos entender tal vez como esa esencia del Espíritu Santo que fluye de Dios y que viene a nosotros y es parte de nuestra vida, y en ese sentido nos mantiene conectados a Dios. Como la tierra, ¿verdad? El árbol que está en la tierra conectado a través de sus raíces con la tierra, y de ella toma todo lo necesario y toma todos los nutrientes para que esta tierra o para que este árbol sea pleno. Toma de ahí el agua, porque la tierra absorbe el agua, es decir, la tierra le provee todo. Y a manera de ejemplo, ¿verdad? El que tiene todo, nuestro Dios, que es la fuente de todo, es como esa tierra fértil en donde nosotros nos arraigamos, ¿verdad? Nos sembramos, y como semillitas que caen en esa tierra podemos tomar y crecer y ser la planta que cada uno, hablando del ejemplo, ¿verdad?, de las plantas, ser y desarrollarnos y crecer y servir y darle cobijo a las aves del campo, y darle sombra y dar alimento y dar fruto a su tiempo, como dice el Salmo 1. Esta es una visión más a lo que el Señor nos viene a presentar como de parte de Dios. Por eso, en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando nos dijo, ustedes deben orar así, y todos conocemos esa oración como el Padre Nuestro, viene una parte bien importante, donde dice que tu reino venga a nosotros, ¿sí? O sea, que tu reino se establezca entre nosotros, que tu reino sea parte de nosotros, lo podamos asimilar y nos cubra, nos absorba, nos llene. No es simplemente el ejercicio de su autoridad de Dios, sino es su vida alcanzándonos hasta conectarnos a Él y hacernos plenos y hacer de nosotros lo que Él ha decidido que seamos, pero no por nuestra suficiencia ni por nuestra obediencia a una autoridad, sino porque somos parte, estamos conectados a su vida, como esas plantitas o como esas semillas que crecen en la tierra. Y la siguiente frase que dice el Señor es, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es decir, de la manera como funciona tu reino, de la manera como funciona todo en el plano celestial, ¿sí?, que es una armonía completa, donde Dios, ¿verdad?, es parte de todo y Él es la fuente y la esencia de todo. Dice, así que sea en la tierra, así como en el cielo, que sea en la tierra. Ese es el reino de Dios, que así tal cual como sucede en el cielo, suceda así en la tierra, pero nosotros somos los agentes que pueden hacer viable ese funcionamiento aquí en la tierra de las cosas como funcionan en el cielo. ¿Cómo? Conociendo estas verdades esenciales de su reino y siendo parte de ellas. Cada vez que nosotros vivimos esta permanencia en Dios, unidos a Él, pegados a Él, cada vez que nosotros lo vivimos, lo que anunciamos, esa vida que anunciamos, es ese reino, que cada vez más personas pueden interconectarse y ser parte esencial de esta red de vida, por decirlo así, ¿verdad? Esta interconexión donde todos estamos de alguna manera interconectados como células, ¿verdad? Y la fuente de toda la vida, de todo propósito, es Dios.
como ese cuerpo que tiene todas las células conectadas y funcionan a la orden de la cabeza, y la cabeza es Cristo y nosotros su cuerpo. Hay muchos ejemplos que el Señor nos maneja en términos orgánicos, donde nosotros podemos entender los principios de cómo funciona su reino. Muy bien, mis hermanos, ¿qué les parece? Ya son las 8:02. Eso es lo que preparé para hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, mis hermanos? ¿Les parece interesante? Y lo que entiendo es que los judíos buscaban algo que fuera un reino carnal, ¿no? Y realmente lo que Dios le estaba ofreciendo y Jesús era un reino espiritual. Por eso es que no le creyeron a Jesús. Bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias, Marecita. Sí, tienes toda la razón, pero lo importante es que no solamente no es el mismo esquema, solamente que uno es terrenal y otro es celestial. No. El celestial tiene otra estructura, es otro funcionamiento, es otra dinámica, es otra idea completamente diferente a lo que es el reino terrenal. Si nos damos cuenta, el reino orgánico que planeó el Padre para el funcionamiento de toda su creación es otra estructura, otro sistema totalmente diferente. Esa diferencia es la que quiero que apreciemos. ¿Alguien más? Porque hoy le estoy entendiendo más. Uno lee la Biblia, pues nos dice todo lo que debemos de hacer, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor. Y ahorita como tú lo leíste, como no lo explicaste, no lo dijiste, es muy diferente a como yo lo había leído nada más. Entonces ya viene la explicación y es mucho mejor, porque así ya hasta nos pusiste el árbol y todo. Y qué bonito, porque así entendemos mejor, porque así es más entendible para mí. Gracias, hermana. Miren, si ustedes comienzan a leer las demás parábolas, se van a dar cuenta que armoniza. Ahorita lo que leímos de Daniel armoniza con esta visión de un reino orgánico. El Salmo 1 también, ¿verdad? Está hablando de la plenitud que provee la tierra. En este caso, un árbol que está cimentado y sembrado, corrientes de agua, es el mismo efecto de estar vinculado con Dios a través de su palabra, es decir, ser parte de su reino. Y si podemos ir comprendiendo cada parte de la Biblia que leamos con este lente, ¿verdad? Con esta perspectiva de su reino, vamos a ir encontrando más y más armonía entre esta visión que Dios quiere darnos y que la viene presentando a través de Jesús. Y vamos a ir dándonos cuenta, oye, sí es cierto, oye, esto también tiene que ver, y vamos a ir haciendo más conexiones en nuestra manera de entender la palabra, tal vez un poquito diferente y más enriquecedora, pues donde se enfaticen estos términos o estos principios de su reino. Yo espero, hermanos, que se emocionen, que les cause emoción. A mí me causa mucha emoción poder transmitirles esta manera de entender su reino, y ojalá que ese entusiasmo lo tengan cada vez que lean la palabra de Dios. Intenten buscar lo que está más allá de las letras, que eso es lo que siempre vemos, y el Señor nos va a permitir ver lo que hay más a profundidad. Oren diciendo, Señor, muéstrame más de tu Hijo en cada una de las partes que yo lea de tu palabra, y van a ir encontrando sentido que a lo mejor antes decían, híjole, yo nunca había leído o no había entendido que fuera de esta manera, porque eso es revelación del Señor. Y su palabra, ¿verdad?, nos provee a través del Espíritu esa revelación para ir entendiendo más a profundidad. Como dice Pablo, ¿verdad?, ese espíritu de revelación y de sabiduría que nos haga más entendibles sus promesas.